Latinoamérica, sinónimo de belleza natural, diversidad cultural, paisajes extraordinarios y desigualdad. Desde la gran metrópolis de Tijuana, en el norte de México, hasta las ciudades en Tierra del Fuego, en Argentina, la desigualdad es un vivo reflejo de la ciudad latinoamericana. Ciudades como Buenos Aires, con sus villas miserias, Sao Paulo o Río de Janeiro, con sus famosas favelas, o las ciudades perdidas en México, reflejan la desigualdad social, política y económica que se vive dentro de la típica ciudad en América Latina. A pesar de que el nivel de desigualdad y pobreza se ha reducido en las últimas décadas, gracias al crecimiento económico sufrido por la región en la década de los 90 y principios de los 2000, programas sociales dados por organismos gubernamentales e internacionales y políticas enfocadas a afrontar aquellos problemas, la desigualdad sigue siendo un problema latente dentro de los países y ciudades en América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como CEPAL, América Latina es la región más desigual del planeta, superando los niveles de desigualdad social y económica de los países del sureste asiático y el África subsahariana, que generalmente son consideradas regiones mucho más pobres en el mundo. Pero, ¿cómo llegamos a este nivel tan grande de desigualdad en nuestras ciudades? En este video conoceremos los orígenes de la desigualdad en las ciudades de América Latina y los desafíos que enfrentan en la actualidad. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta: ¿por qué las ciudades latinoamericanas son tan desiguales? La desigualdad es un problema que ha acompañado al hombre desde sus inicios. En los pueblos precolombinos siempre hubo estratos sociales, que generalmente se dividían en las clases gobernante, sacerdotal, militar y el pueblo llano. Pero sin duda, los problemas de desigualdad en las ciudades vienen desde los tiempos de la colonia. Al llegar los españoles y conquistar toda la región, la organización social, económica y cultural cambió radicalmente. Los españoles fundaron grandes asentamientos desde el sur de California hasta la Patagonia Argentina, por motivos estratégicos, económicos o militares, todos ellos con las mismas características urbanas, con una plaza central de armas, una iglesia, edificios gubernamentales y calles con trazado en damero. Muchas de estas nuevas ciudades serían ocupadas por los propios españoles y sus descendientes, los llamados criollos, españoles nacidos en América, que con el correr de los siglos su población iría en aumento. Pero, ¿dónde residían los indígenas? Para ellos, la corona española, por medio de la Real Cédula de 1548, creó las llamadas repúblicas de indios o pueblos de indios, poblaciones o reducciones indígenas cercanas a las ciudades fundadas por los españoles para un mejor control de la población indígena, su evangelización y otorgación de trabajo dentro de la colonia. Los pueblos de indios eran muy similares a las ciudades españolas, con una plaza central, una capilla para el cura de turno, que se encargaría de la evangelización del reducto, un cabildo indígena, la casa del cacique o del noble indígena que controlaba el reducto, y las viviendas de los indios, que eran mucho más precarias que la de los colonos españoles. Estos pueblos de indios los podemos ver reflejados en pinturas y lienzos del periodo colonial, como el de la ciudad de Potosí en la actual Bolivia, Santiago de Querétaro en México o Arequipa en Perú. Esta segregación urbana respondía al sistema de casta que funcionó en todo el periodo colonial, que dividía a la sociedad en distintos grupos según su descendencia o color de piel. Esta división dentro de las ciudades siguió después de la independencia de las nuevas naciones latinoamericanas y se acentuaría aún más en el siglo XIX y principios del XX, con la explosión demográfica, la llegada de migrantes de otras partes del mundo y la apertura de fábricas y polos industriales. Desde mediados de la década del 50 hasta comienzos del nuevo milenio,
La región latinoamericana experimentó un rápido crecimiento y desarrollo económico, debido principalmente a cambios en los modelos económicos tradicionales, de una economía impulsada por las oligarquías nacionales a una economía impulsada por el Estado. En aquel entonces, los gobiernos comenzaron a desarrollar y promover la producción nacional de bienes industriales y consumo, lo que conllevó a la creación de grandes complejos industriales, transformando las economías tradicionalmente agrarias y mineras en economías impulsadas por la industria y el sector servicios. Este crecimiento exponencial atrajo a millones de personas del campo a la ciudad, lo que hizo que las ciudades experimentaran un rápido crecimiento en sus manchas urbanas. Tanto el sector privado como el público impulsaron la creación de complejos urbanísticos, edificios y viviendas para dar abasto a la masiva cantidad de habitantes que atestaban las ciudades. Sin embargo, muchas urbes no pudieron contener a la población recién llegada, lo que hizo surgir los famosos barrios de la periferia. Barrios construidos de manera ilegal con carencia de acceso a servicios básicos como la luz, agua, salud y educación, con viviendas de materiales precarios y una excesiva falta de ordenamiento urbano. Este fenómeno se replicó en toda la región, dando como resultado el típico paisaje urbano latinoamericano, donde en el centro de la urbe se pueden ver los edificios gubernamentales, tiendas, centros comerciales y oficinas. Por otra parte, barrios exclusivos generalmente cerrados con todos los lujos para las clases más acomodadas de la ciudad, y una periferia atestada de viviendas en condiciones precarias, o bloques de edificios y apartamentos con diseños estándares y repetitivos. En la actualidad, más del 80% de la población de América Latina reside en ciudades, siendo la región más urbanizada del planeta. Sin embargo, su rápido crecimiento urbano y poblacional no es sinónimo de una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes. Hoy en día, la ciudad latinoamericana se caracteriza por su alto nivel de contraste. Ciudades como Buenos Aires, con su céntrico barrio de Puerto Madero, con increíbles rascacielos y edificios residenciales con apartamentos y oficinas lujosas, contrasta con barrios igualmente céntricos como la Villa 31, una de las villas miserias más famosas de Buenos Aires, con viviendas construidas de manera precaria y con una densidad poblacional increíblemente alta. Otros ejemplos los podemos ver en la capital peruana de Lima. Distritos como Surco y San Juan de Miraflores muestran el alto nivel de contraste y desigualdad que se vive en la ciudad. Sin duda, una noticia que dio de qué hablar en épocas de pandemia fue el famoso Muro de la Vergüenza, entre la lujosa urbanización Las Casuarinas y el barrio de Pamplona Alta, con viviendas precarias carentes de servicios básicos. Frente a estas problemáticas, muchas ciudades han encarado soluciones que proponen caminos interesantes para la recuperación urbana y social. Estas intervenciones revirtieron el rol histórico de nuestras ciudades como reproductoras de modelos externos y propusieron alternativas más adecuadas a nuestras realidades. Ejemplos como los proyectos urbanos inclusivos del urbanismo social de Medellín, la operación de integración urbana Favela Bairro en Río de Janeiro, recuperaciones de centros históricos como los de Quito, La Habana o Ciudad de México, o el sistema de autobús con carriles exclusivos, más conocidos como BRT, cuya primera experiencia fue el Higueringio de Curitiba, son algunas de las soluciones que más han dado eco en la región. Sin embargo, América Latina aún enfrenta grandes desafíos para poder encarar la gran brecha de desigualdad que la ha caracterizado. La corrupción y burocracia dentro de los gobiernos agolpan más el problema para establecer soluciones pragmáticas por parte del sector público. El aumento en los costes de vida, la vivienda y los servicios básicos retienen el avance de los sectores más vulnerables a escalar socioeconómicamente. Y el rápido crecimiento urbano, sin una previa planificación, ahondan más la gran desigualdad social dentro de las ciudades en América Latina. Espero les haya encantado el video con este tipo de temáticas. En un próximo video ahondaremos más acerca de algunas soluciones propuestas
para revertir el problema de la desigualdad en las ciudades de América Latina. No olvides suscribirte, dar like al video y dejar tu comentario. Si te interesa más este tipo de videos, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Arquimetrópolis.